veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba, pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo, cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir, tú llegaste justo a tiempo hasta mí. Bueno, justo a tiempo, una nueva historia, un nuevo programa. Siempre la temática, ¿no es cierto?, es de prevención al consumo, de prevención a la violencia, a la delincuencia, a la pedofilia, a la ludopatía. Pero bueno, hoy tenemos dos historias, Karina y Jessica. Bueno, dos historias potenciadas, ¿no es cierto?, digo yo, porque bueno, hoy Karina acompaña a Jessica, ¿no? O Jessica acompaña a Karina. Y gracias a Dios va a contar una historia donde se puede rehabilitar, donde se puede, ¿no es cierto?, salir adelante después de haber pasado situaciones extremas. Así que, bueno, bienvenidas a Justo a Tiempo. Gracias. Bueno, nosotros siempre vamos al comienzo, a la raíz de amargura, a donde nos criamos, en el barrio, en la escuela que fuimos. Así que bienvenidas Justo a Tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. Para nosotros es un honor estar acá. Bueno, me gustaría que te puedas presentar y que de a poquito vayas contando cómo era tu barrio en la provincia de Santa Fe. En Santa la ciudad Fe. de Santa Fe. Sí, de Santa Fe. Sí, bueno, yo nací en Santa Fe, en Barranquita. Y bueno, mi infancia siempre fue buena, mi mamá, mi papá. Sí, lo único que, bueno, yo era la rebelde de la casa, siempre. Siempre fui rebelde, siempre me porté mal. Después, bueno, pasaron los años, a los 15 años quedé embarazada de mi hija más grande. Jessica, antes de llegar ahí, vos te criaste con papá y con mamá. Papá y mamá. Unidos, no separados. Listo. Bueno, infancia buena, nada más que rebelde, yo siempre peleando, haciendo pelear a mis primos. Siempre yo era la que hacía escuela, todo. El lío. Sí, en la escuela también. Un carácter bastante fuerte, sí, digamos. Sí, me gustaba pelear siempre. Siempre peleé, siempre me gustó hacer pelear y así. Revoltosa. Pero como... Un poco como el sistema hoy. Sí. Me seguían todos. Todos me seguían y era yo la que manejaba todo. Mis primos, mis amigos, todo. ¿El barrio tranquilo o el barrio...? El barrio no. Bastante picante. Ahora, en estos momentos, nada tranquilo. Pero en el momento que vos te criaste, ¿era más o menos tranquilo o bastante...? Y no. El entorno. Sí, tranquilo, no. Pasa que mi mamá no nos dejaba salir de casa. Claro. Nosotros íbamos a escuela privada. Hasta 6º grado fui a escuela privada, después me echaron por portarme mal. Y después, no, siempre en casa, no salíamos, salvo en la vereda un ratito, y después adentro. A los 14 años, a los 13 años, más o menos conociste a este chico. A las 10 de la noche nosotros ya teníamos que estar adentro, no podíamos salir afuera, la vereda. Y a los 15 años conozco al papá de los nenes más grandes, los dos más grandes, tengo una de 22 y una de 16. Y quedó embarazada. A los 15 quedé embarazada. Por cosas de chicos. Sí. Quedé embarazada, no es que yo estaba enamorada ni nada, quedé embarazada. Bueno, mi mamá se entera, todo bien. Yo no quería estar con él. Me encerró en la casa de la joven. ¿Qué es la casa de la joven? Donde están las chicas que no la quiere la familia. Me encerró. Embarazada, encerrada en un lugar donde son todas mujeres. Chicas, que no la quiere la familia. Que no tienen familia. Claro. Porque mi mamá supuestamente nunca me aguantó, qué sé yo, no. Ella decía que nunca te aguantaba a vos. No, pues yo siempre era rebelde. Y no es que era rebelde, yo no era rebelde. O sea, me gustaba ir a la casa a juntarme a 2 cuadras de mi casa, a sentarme a tomar una coca. No es que consumíamos, que fumábamos ni nada. Era solamente sentarme a tomar una coca y no me dejaban. Bueno, me encierran embarazada, estuve una semana encerrada, me fue a buscar. Obviamente que yo le decía de todo a mi mamá. ¿Y sí? Sí, le decía de todo. Es como un desprecio, una raíz de amargura también eso.
Y bueno, después me acompañó todo el embarazo mi mamá. Yo no estaba con el papá de ellos, de Luz. Y nace Luz, después vuelvo con el papá de Luz. Hicimos, nos juntamos. ¿A hicimos qué edad la volviste? casita. Después del embarazo. Cuando nació Luz, a los 16, yo la tuve a Luz. Así que después estuvimos ahí, pero éramos chicos, nos llevábamos mal. No era malo igual él. Todo un desorden, diríamos. Claro, un desorden, pero por ser tan jovencito, Claro. creo yo, ahora a esta edad yo me doy cuenta. Pero que por ser igual joven. está bueno porque vos dejas un mensaje, como hablábamos antes. Las malas decisiones traen malas consecuencias. Bien, un hijo es una bendición que no niega de tristeza, eso no lo vamos a poner. Pero las malas decisiones, ¿no es cierto? Bueno, de quedar embarazada a los 14 años y sin saber tampoco. Y bueno, después vienen las malas consecuencias porque a lo mejor no iba a ser la persona que iba a estar al lado tuyo, el papá de los chicos. Claro, Que a los chicos sí le traen malas consecuencias. sí. Eso porque va a haber muchos jóvenes que van a estar escuchando y a veces está bueno respetar las etapas de la vida. A lo mejor a los 14 años vos tenías que estar jugando con tus amigas, con tus amigos, otras cosas y no haciéndote cargo de una criatura. Pero yo pienso que, por ejemplo, a los 15 años, yo tengo una hija de 15 años, Sí. que sea como yo a esa edad, yo sé lo que tengo que hacer con mi hija. Sé que le Exactamente. tengo que dar una pastillita o llevarla al médico y algo. Claro. Y mi mamá no. O sea, y hasta grande directamente no. O poner límites también. Claro, sí, igual yo me le escapaba a mi mamá. le o sea, escapaba. claro. Yo, bueno, después nace Máximo, pero Máximo lo busqué yo. Como para que sea una compañía, porque yo me sentía sola. Estábamos solita con Luz. Porque, o sea, el papá de ella era también un desastre. ¿Qué era el papá de ella? ¿Que consumía? ¿Estaba en la delincuencia? No estaba en la delincuencia, pero consumía y nos cagábamos a palo. Y un padre ausente. ¿Había violencia entre ustedes? Claro, nos pegábamos los dos. Sí, los dos nos pegábamos. Hasta que decidí, cuando nació Máximo, aparte yo nomás trabajaba. Y de lo que yo trabajaba, él me robaba. Traía la plata a la casa y me robaba. Bueno, después nace Máximo, me separo. Mi familia no estaba de acuerdo que yo me separe. Y yo le dije que sí, que me iba a separar. Ahora, teniendo un hombre tóxico que no aportaba para la familia, que no te honraba. Por eso, por ahí viste la familia antigua. Tienen cosas Claro. buenas y tienen cosas malas. Ellos dicen que tenía que estar con el papá de mis hijos. Y yo le dije, no. Porque si yo no soy feliz, mis hijos tampoco. Entonces agarré y lo dejé. Igual yo trabajaba, tenía mi casita humilde. Pero cada vez que yo cobraba, le hacía algo así. ¿Viste? Bueno, después, lo primero sí, mala relación porque él venía y las cosas que yo tenía me las robaba, me las sacaba, entraba nomás y me sacaba todo. Todo lo Para que- consumir. No sé si para consumir o de malo. Bueno, hasta que después me pongo yo a andar con otro chico. Claro, pues yo le tenía miedo a él, ¿viste? Entonces después empiezo a salir con él, con otro que era policía. Y me dice, si vos no estás más con él, ¿por qué te escondés? Porque tengo miedo. No, vamos a pasar. Y pasamos por ahí y nunca más me molestó. Pero no era mi novio ni nada, salía nomás con el chico. ¿Qué hice yo? El peor error. Lo dejé a ese por el papá de la más chiquita. Ya. Y sí, lejos de Dios no entendemos y no comprendemos lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Ajá. Y bueno, y ahí empezó todo ¿cómo vendrá a ser? El karma mío. No, pero bueno, todas las cosas malas. Sí. Todas las cosas más malas que me Malas pasaron. decisiones. Más Ahora te pones de novio con otro muchacho. el papá de la nena más chiquita. ¿Cuánto tiene la nena más chiquita? 8. 8 años. 8 tiene. Y yo hace, ponele, 15 años que estoy con él. ¿Y qué pasó? Que él que venía también de la delincuencia, del consumo. Todo un ambiente tóxico, diríamos. Sí, supuestamente no consumía. Ajá. Pero sí era delincuente. Pero yo me había enamorado de él. ¿Viste? Y nada, así que después... ¿qué
¿Qué hizo? ¿Cayó preso? Cuando cayó preso. Claro, Pero él empezó a vincularse con la venta de droga, con el consumo. Exactamente. Y vos empezaste a ver que no era la persona que vos pensabas. Por eso hablé de quemar Yo etapas. estaba ciega. Claro. Estaba ciega. Yo vivía en una burbuja. Yo tenía todo. Él me daba todo, todas las cosas para mis hijos, para la nena. Tenía todo. Sí, pero todo lo que te daba venía del anatema, diríamos. Nosotros le decimos de lo malo. Claro, de lo corrupto. así, exactamente. Lo corrupto no va a traer nada bueno. Y a la vez yo trabajaba. Ujú. No vivía conmigo, vivía un poquito más para allá. Y bueno, y a la vez yo trabajaba, venía de trabajar, dejaba a la nena, había nacido Isabela, nació a los 2 meses. Bueno, era chiquitita ella, y ahí yo me entero que él tenía otra, y bueno, y ahí le di 3 puñaladas. Le diste 3 puñaladas. Ujú. Sí, y él me revolcó por todos lados. Sí, fue... Máxima fue feo. violencia. Exactamente. No, pero fue la primera vez, después nunca más me pegó. O sea, esa vez como que se enciegó, era otra persona totalmente. Totalmente. Y bueno, y después... Bueno, y también zafó de morirse, porque si... No, pero se las dio en las piernas igual. Como Acá para, se las... claro. Como para que... Claro, pero era... A ver, la chica venía a casa, llamaba, todo, y yo como no veía otra cosa mala. Y no, era que él tenía otra pareja. Claro. Ujú. Y bueno, así que después, creo que a los 2 o 3 meses de Isabela cae preso él otra vez. Y ella tenía otra causa. ¿Viste? Y bueno, y ahí empezar a renegar con él. ¿A todo esto vos ya te había incorporado lo que era la delincuencia, vos también acompañándolo a él o no? ¿Vos seguías trabajando normalmente? Yo seguía trabajando. Sí, seguía trabajando. Y era cocinera. Trabajaba bien, yo tenía lo mío, tenía mi platita siempre. Cuando cae preso él, me acuerdo en la audiencia, me dice, mi abogado, no tenés abogado. ¿De dónde voy a sacar plata si él no me daba plata a mí? Yo me manejaba Claro. con lo mío. Y le digo, no, y él agarró en plena audiencia, lo hace levantar al que estaba y se pone ahí mismo un abogado. ¿Quién no tenía que pagar? Yo. Entonces ahí él me empezó a meter en todo, me empezó a mandar cosas, empecé a conocer gente, después yo lo sobrepasé a él. En la delincuencia, diríamos. Se le dejó el negocio para sustentarlo. Claro, empecé y ya llegó un momento que yo ya no podía más, andaba con las cosas en la mochila y iba a trabajar. ¿Cómo se normalizó el narcomenudeo? Porque bueno, vos de ser una piba que era laburante, pasaste a ser a meterte en el narcomenudeo, vamos lo que no, en la violencia, en el narcomenudeo, porque nunca creo que vos lo pensaste a lo mejor llegar a eso. No. Y de repente te encontrás en un mundo que vos sabés que es un mundo que te podían atentar a vos, podían atentar a tus hijos. Claro, yo por ejemplo agarré mi primer arma cuando él cae preso. Lo tuve que agarrar para defender mi familia. Y tuve que agarrar un Te arma querían para... sobrepasar en ese ambiente. No, no es... en ese ambiente no, sino por el hecho de él, a mí me querían sacar mi casa, me iban Por a los problemas que tenía él. me iban a tirotear todo y si yo no respondía, nadie iba a responder por mi hijo. Entonces ahí empecé a agarrar armas. ¿Y las autoridades en esos enfrentamientos No, no se metían? la Tampoco policía le no. hacía parte. Claro. No, ya sé que no lo hacía parte, pero bueno, uno sabe que cuando van y tirotean una casa. No, la policía no... O sea, nosotros Así que era no nos vos y metíamos tus con la policía. hijitos Claro, y algunas personas que había conocido ahí que te podían llegar a hacer la segunda No. tampoco, sola. yo sola, sí. Yo no metía a nadie nunca. Y bueno, después empecé a vender, tenía las chicas que atendían para mí. Yo me había comprado un departamento, había salido del barrio, tenía mis autos, tenía todo. La primera vez que caigo presa por... un chico da la dirección de mi casa, del departamento, que no sé quién es. O sea,
Es de Santo Tomé, de allá un barrio de Santa Fe, pero yo no lo conozco. Pero cuando caen, buscan armas. Encontraron armas, que se la ponen al chico. Y encontraron todas mis cosas también. Ahí caí presa, estuve una semana. Y la misma policía me decía, Petty, me dicen Petty, Petty, yo te voy a buscar, me decían. Pero acordate, y se me vas a atender, sí, le decía yo. Vos ya te vas, 2 o 3 días y te vas. Por Isabela, que era bebita. Y me levantaban el pasamontaña y me mostraban la cara y yo no me acordaba. Bueno. Las mismas autoridades que estaban camuflados para que uno lo reconozca, se levantaban para que te acuerdes cuando te vayan a buscar, ¿no es cierto?, para entrar en el mismo negocio, diríamos. Exactamente, para que yo arregle con ellos. Y bueno, y así fue, yo salí y me empezaron a buscar. Y yo no arreglaba así con la policía, no. La policía no, siempre fue así. Y bueno, hasta que se cansaron de buscarme y me volvieron a caer y yo ya no vendía más. No hacía más nada porque yo ya tenía todo lo que quería y me iba a poner un negocio de estética, que es todo lo que estoy haciendo ahora. Y bueno, y me ponen todo droga. En las 2 casas que yo tenía, me pusieron armas. Y ahí terminé presa, con 6 años y 8 meses. En verdad no caíste presa por lo que hiciste, sino por como sería como una venganza de las autoridades por no haber colaborado con ellos. En realidad sí, y yo lo tomo con que yo sí tenía que pagar lo que hice. Sí, lo entiendo. Siempre lo tomé así. Yo también lo tomo así, de esa forma. Pero digo, en verdad, ellos, si vos hubiese negociado con ellos, vos no hubiese caído presa. Todavía estaría en la venta. Pero hubiese sido horrible. No, está bien. Porque hubiera podido lastimar personas, todo, porque yo ya era un estado, muy agresiva. ¿Me entendés? Sí. Y a todo esto vos ibas a visitar a tu marido que estaba privado de su libertad. Sí, creo que sí. Sí. Sí, en ese tiempo sí. Y bueno, te toca caer presa. Engarronada, diríamos, en ambiente, porque se sabe, ¿no? Porque no caíste por lo que vos tenías verdaderamente. Claro, no, yo no. Con lo que ellos me pusieron. Pero bueno, nosotros sabemos que es permitido por Dios. Claro, como que a mí me resguardó, ¿viste? De lo que podría haber hecho yo o lo que podrían haber hecho por mí. Así lo tomo yo. Por eso creo que tampoco como que me pesó estar presa. No me pesó estar presa. Porque yo hubiera hecho daño, que a mí no me gusta hacer daño. Y hubiera hecho daño. Y adentro de la cárcel... hubieran sido mucho más años. Daño hicimos, podríamos haber hecho más daño todavía acá. Claro. Sí. Bueno, pero lo importante es que vos te haces cargo, ¿entendés? Y decís, estuve mal, hice mal, tomé malas decisiones. Bueno, yo lo que quería llevar antes es que te habían engarronado, no es que caíste por lo que vos hiciste verdaderamente. Claro. Te toca ir a una cárcel. ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenías? Sacamos cuenta. Hace 5 años atrás. Veo una maternidad ahí, porque cada vez que ella tiene que preguntar algo, sí. Karina, me gustaría que te presente un poquito y seguimos. Sí, bueno, mi nombre es Karina Prox. Entro a la cárcel ya hace, hoy sacamos la cuenta, 4 años. En la cárcel a las 4 de mujeres. Y en ese tiempo decido por un versículo que leí que me parecía como que... ¿Vos ya eras cristiana? Sí, yo soy cristiana hace 30 y pico de años. Sí. Tenía en ministerio más o menos, el Señor me usaba en la parte de consejería, en la parte de sanidad interior, como quieran llamarlo. La cosa que yo iba con las personas y fluía el espíritu y hacía lo que quería, como siempre. Y la idea era esa. Y la idea era esa, por ir a las cárceles para eso. Pero yo no conocía nada. Nunca tuve nadie adentro, no tenía ni idea. Nunca había entrado a una cárcel. Y esa vez que estaba leyendo el versículo, digo, bueno, creo que he ido a los hospitales, he ido a hacer esto, pero no
no he ido a la cárcel. Entonces llamo para ver si podía ir a la cárcel y me dicen que bueno, que porque había muchas personas que entraban, me tocaba una vez al mes por ahí. Y yo dije, no, no me sirve. No, no debe ser, porque una vez al mes, 2 horas, no podés entrar en un diálogo con una persona que recién te conoce. Así que, no, dije que no. Pero al otro día, a la otra semana, me llama por teléfono de nuevo y me pregunta si seguía con la idea de entrar a la cárcel. Y fue ahí cuando le dije que, bueno, que no, porque no me servía. Me dice, no, lo que pasa es que nos pidieron que sean vacunadas las personas que entran, en la época de la pandemia estamos hablando, que tengan todas las vacunas y las chicas que estaban entrando son antivacunas. Así que ellas no van a poder entrar. Y si me quedé sin gente. Así que dije, bueno, si me prometes que entro todos los sábados, voy. Así fue que arranqué. Ese día, como hoy recordábamos, ese día, a la noche anterior, yo estaba pensando, digo, ¿cómo se entra? ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde? ¿Qué tocar? ¿Qué no tocar? Uno tiene toda Porque tu ambiente fantasía. nada que ver con la delincuencia, ni con la cárcel, ni con el consumo. No. Pero no sabía qué había que hacer para entrar todo eso. Bueno, la cosa es que yo dije, bueno, voy con la persona que me llevaba, hago lo que ella hace, me siento donde ella se sienta y miro. Y después veo Y que qué Dios va me a pasar. ayude. Yo con un chaleco. Es que me tengo que poner un chaleco, claro, ¿no? me van a cuchillar en la espalda. Todas las personas piensan eso, que por ahí vienen las chicas con las cuchillas en la espalda. Digo, nada que ver. O sea, ahí encontré un mundo totalmente diferente a lo que uno tiene pensado atrás. Es más, yo por ahí escucho personas que hablan cuando uno quiere hacer una colecta para ayudar a las chicas, que principalmente las que no tienen recursos, que se tienen que comprar el papel higiénico, las toallitas y todo eso, queremos hacer. Y es como que hablan de un número. Y bueno, y eso a mí me duele, pero no juzgo porque uno también tiene esa ignorancia. Por eso es bueno poder hablar de este tema. Que gente como uno. Te pregunto, vos que vas de afuera, ahí no hay VIP, ahí no hay todos los beneficios que se muestran a lo mejor por ahí en las imágenes de otras cárceles. Los globitos, como salió últimamente. Los globitos, lo que sea, beneficio. Beneficio, aire acondicionado. No, yo voy a la 4. A la 4 esa es la única. La 4 en la provincia de Santa Fe. La 4 de mujeres de la provincia de Santa Fe. Yo puedo hablar de esa. No hay VIP. No hay VIP, no hay privilegio, no hay comodidad. Además, no tienen papel higiénico, no tienen lo básico, porque se dice, las cosas básicas la tienen. Y es más, no, mentira, no tienen nada. No tienen. ¿Comida? La comida sí, la comida es buena, sí. ¿Es buena? Sí. Pero a veces te quedas con hambre. Creo que como en casa. Sí. Creo que como en casa. No sé si como en casa, porque a mí me tocó en las cárceles que yo estuve, nunca hubo buena comida, la verdad. Llegaba mucho... No, pero ahí en la 4 sí. Sí. En la 4 cocinan las presas, aparte es chiquita. Bueno. Pero son 80, lo que ustedes hablan de un pabellón, nosotros hablamos del sí, bueno, pero también lo bueno es que cocinan las chicas que están privadas de su libertad. Y igualmente la directora, todos van y prueban antes de largar la comida. Qué bueno. Ahí en la 4, acá en Rosario no, en Rosario es como las cárceles de hombres. Claro. Igual. Por eso creo pollo podrido, con gusano, todo así igual. Sí, por eso la comida está. La merienda es el mate cocido con leche, con pan. Está. Sí, por eso por ahí. Pero en ese aspecto no estoy hablando. Hablo de lo básico en papel higiénico, toallitas íntimas para las mujeres, desodorante, shampoo o lo que uno necesite básico para la vida, ¿no? Claro. Bueno, por eso yo te digo que por ahí hay comentarios que a mí me duelen, porque hoy hablan de mis amigas, y realmente, por supuesto, nosotros no vamos ni a ver la causa, no somos ni jueces ni abogados, o sea que nosotros como cristianos vamos a llevar el evangelio, a hacer luz ahí adentro. O sea, yo sé que ella, en el momento que era Petty, por eso para ahí yo la llamo con el nombre, que es Jessie, en el momento que era Petty, ella capaz que si estuviésemos en el barrio, no me hubiese sido yo su amiga nunca. Claro. O sea, nunca, porque hablábamos totalmente diferentes idiomas. Pero ¿qué pasó? Ahí adentro sí pude, porque Dios me mandó a esa mesa, Dios quiso que yo estuviese con ella y con ella, porque ahí tenemos ese Dios, si me permite, obstinado, cuando ama lo persigue, ella la persigue, y a ese muchas veces, en mucho tiempo me ha usado de estar sentada en una mesa que me contaban cosas que yo tenía que hacer. Una mesa dentro de un pabellón, para el que está escuchando, ¿no es cierto? Una mesa dentro de un pabellón.
Y con la persona que, Jessy, que antes era Petty, cuando vos la conociste, vamos a decir la verdad. Sí, muchos años fue Petty. Que era una persona que a lo mejor ahí dentro de la cárcel era como un referente para el mal. Y bien, tampoco había recursos, no sé cómo será, si hay talleres, en las cárceles de mujeres de Rosario, bueno, recién ahora hace 2 años, pero antes en la de hombre tampoco había nada que te enseñen, ¿me entendés? No, Sí, hay talleres. que vos ibas a aprender a trabajar ni nada por el estilo. Pero bueno, te encontraste con una persona rústica directamente. Sí. ¿O no? Violenta, Sí, llena de heridas. Conmigo no. Bueno, no, pero en su vida, digo. Sí. Y totalmente. vos, una persona evangelista que fuiste a llevar la sanidad de parte de Dios para su vida. Sí, fui a caminar como uno camina también en el barrio, ¿no? Yo tomo esa idea. Y volviendo al ejemplo de cómo había entrado, muchas veces nosotros no respetamos los espacios. Eso sí aprendí ahí adentro, no respetar los espacios, porque yo voy caminando por la calle y veo una persona en un palier de una casa y yo no entro y me siento y empiezo a hablar. Claro. Obvio, pido permiso, si me permiten entrar, si me puedo sentar en esa silla. Y vos, como están en el patio, porque a nosotros nos dejan estar en el patio. O sea, el que baja, de los pabellones, el que baja puede estar con nosotros. Si no, si te quedas arriba no la podemos ver nosotros. Hoy por hoy sí nos dejan subir, pero antes cuando no nos conocían no. Y ese respeto que uno le tiene que tener de pedir permiso a la mesa y todo eso, por supuesto, yo no la sabía eso. Así que la primera instancia cuando entré, conozco entro con esta persona y me presentan a esa mesa, ¿no? Y en esa mesa sale una de las chicas que estaba ahí que dice que me conocía, que me estaba esperando. Y yo dije, está equivocada, porque en realidad ni yo sabía que iba a entrar, así que no podía esperarme. Y insistía que sí, que me conocía y que me estaba esperando y que... La cosa que yo terminé de saludar, me cuenta de dónde supuestamente me conoce, pero termino así, me voy. Pero, me empezó a inquietar el corazón. Voy, agarro la silla, me siento, mal hecho mío, me siento y le digo, hablando con la persona, le digo, ¿vos te das cuenta lo que pasó acá? ¿Vos te das cuenta que Dios mismo te avisó a vos primero antes que a mí? ¿Vos te das cuenta que vos me estabas esperando mientras yo había dicho que no iba a entrar? ¿Vos te das cuenta que esto se armó todo para que yo me sienta en esta mesa? Y las personas me miraban, y ella estaba en una de las puntas, y me miraba. Obvio, yo no sabía con quién estaba hablando. Yo no sabía que en realidad ellos nunca habían dejado entrar a nadie en esa mesa cristiano. Nunca. Saludaban, pero que se vayan. No las dejaban sentar, que se vayan a cristiano. Yo agarré y me senté. Y ella me mira y me dice, la Petty, no ella, la Petty me mira y me dice, ¿qué haces vos acá? ¿No tenés miedo de estar acá adentro? Y yo estaba hablando de este lado, me doy vuelta para allá y la miro y le digo, vos no me conocés quién soy yo, vos tenés que tener miedo de mí, le digo. Pero eso fue del espíritu, porque en realidad era un chiste claro, entre nosotros, pero no en una cárcel. Ahí fue cuando entré. Y ahí nos quedamos 4 años. En los primeros años sí, yo hablaba con la Petty. Sí, mucho tiempo yo le tuve que preguntar al Señor, ¿de verdad tengo que estar acá? ¿De verdad tengo que estar en una charla que no me edifica, que no sacó provecho, que no me dejaron hablar? Pero eso fue el por qué el Señor nos tiene paciencia. La perseverancia también, ¿no? Nos deja hablar, nos deja explayarnos tal como soy y no juzga. Entonces, el hecho de que yo no la juzgaba, el hecho de que yo le veía, ay, pecadores, son esto. No, yo he hablado, yo esto no comparto, o esto es tal cosa, o a veces cuando ellos me preguntaban, yo le mostraba, yo nunca, esta otra estrategia, que solamente yo, no quiere decir que eso hay que hacerlo, porque las chicas que van con nosotros también van con estudios bíblicos, van con Biblia y todo. Todo suma, diríamos. Es perfecto, pero en mi caso, el Señor me había hecho como que no llevaba la Biblia físicamente. Pero bueno, claro, mi primera escuela... La tenía sellada en tu corazón y en tu mente. Mi primera iglesia fue una iglesia bautista, así que me llenó de conocimiento. Pero es bíblico, porque la primera palabra que Dios me da a mí dentro de una cárcel, Jeremías 31:33, dice, y esto es lo que haré con la casa de Israel después de aquel tiempo. Pondré mi ley en su mente, escribiré mi ley en su corazón, yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y fue así porque
Hoy bíblicamente vos me escuchás hablar a mí, yo te declaro palabra y digo, ¿dónde la saco? Tal cual. Y es Dios que la depositó en mi corazón y en mi mente. Exacto. Vos también lo hizo en tu vida, en la vida de ella. Uno tiene que, por supuesto, leer la palabra y todo, que eso llega a enriquecernos, pero en realidad cuando vamos al campo, cuando vamos a los lugares, la Biblia que ellos escuchan, la Biblia que las personas escuchan no es el que vos le citás Juan 3:16, Claro. sino el hecho de que te vean vivirla y también aplicarla. Cuando ellos me contaban algo, yo le aplicaba la palabra sin decir que era parte de la palabra. Y una vez me acuerdo que ella, después ya cuando era Jessie, ella traía a personas en la mesa, las personas que se sentían mal en la semana, ella le decía, vení, sentate acá con la Cari, vení que vino la Cari. Me traía a la gente a la mesa. Entonces yo tenía para poder hablar con las otras. Y una vez ella dijo una frase que a mí me quedó grabada en el corazón. Ella dijo, me presenta con una chica que recién había entrado, dice, ella es Karina, dice, ella es una amiga que da buenos consejos. Y en realidad los buenos consejos es la palabra. Exactamente. Entonces ahí es cuando yo me di cuenta que empezaba a fluir. Y ella empezó a fluir de cosas que antes hacía y que después dejó de hacerla. Cosa que ella ha tomado, como vos decías por ahí, la parte materna, ¿no? Ella ha tomado como hace macana y me cuenta primero a mí. Y dice, hice esto. Hace poco me dice, hice esto. Y la hija le decía, ¿por qué le contás a Karina? Porque es como que necesita algo visible Claro. para mostrar. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Y eso te lo da el Espíritu. No es una persona. Por ahí no necesita es- alguien que la abrace, que la aconseje y que le ponga límite también. Es que le Una ponga madre. límite. Entonces, el hecho de poder acompañar es eso, el pastoreo, que por ahí el pastor es, el que tiene no, el pastoreo es lo que el Señor nos lleva a tener olor a oveja, a caminar sobre los campos, a acompañar. Yo en el tiempo que ella estaba en la cárcel, yo iba al cumpleaños de las hijas, fui a la colación de la mayor, a los padres, a la casa de los padres, visitar la familia, ser parte, ser la vocera con ella, estar, estar en los momentos de que por ahí ella tenía una hija adolescente en ese tiempo, discutía con la hija, no, mirá que afuera es diferente, ella te espera, ella espera que vos le hables y al otro día saber que ella le habló bien, saber que ella... Esa parte fue todo un proceso punto a punto, despacito, que fue que después hubo un momento en el medio que hasta había personas que me decían, ¿por qué te sentás en la misma mesa? ¿No ves que no hay fruto? ¿No ves que estás perdiendo tiempo? Hay tantas personas acá. Y yo decía, pero el Señor me mandó acá. Y yo sé que Él me va a avisar cuando me tenga que ir. Y no, realmente hizo cuando llegó el momento de irse. Me acuerdo que un año, en enero más o menos, te tenías que ir y que pasó otra cosa que no pudo salir. A mí me amargó. Y no porque yo desee que salgan las chicas, porque en realidad la justicia es la justicia. El César lo que es del Sí, César. bueno, pero y a Dios todo lo que es de tiene Dios. su tiempo, ¿no? Pero a ella era como que, y después sacamos conclusiones, ella misma contaba que no era el momento de Era el salir. tiempo. Ella hubiese hecho una serie de cosas, decisiones que estaban mal. Tuvo que pasar ese tiempito que estuvo adentro para poder afianzarse, aferrarse a promesas y después, bueno, al salir, es decir, Jessie, dale, vamos, porque esto se puede. Vos tenés que resistir al diablo porque van a venir a Era ofrecerte de acompañarla. nuevo. Exacto. ¿Por qué? Porque la promesa ya estaba dada sobre ella. Yo estoy confiada de que ella va a hacer. Obvio, como todo, falta que ella tome malas decisiones, pero no, yo creo que no. Creo que ella está aferrada a esa promesa que hoy capaz que no tenga que comer o que no tenga que darle la última bicicleta a su hija, que no tenga que darle... Sí, pero ver la provisión de Dios paso a paso, ver lo que es familia, qué es lo que es la iglesia, lo que es familia, eso está experimentando. Y eso no se lo voy a evitar, qué sé yo, diciendo, quiero una herencia para dársela toda entera porque se lo merece. Se merece que salga adelante, se merece que ahorrarle camino, creo como una madre, ¿no? Ahorrarle Claro. camino, esfuerzo. Pero esta parte que ella está haciendo fuerza, que está pasando por esta etapa, ella después que salió, estudió, es peluquera, maquilladora, barbera, Masajista ahora me ahora recibo. tiene que recibirse. Todo esto fue parte de la necesidad de ella de ver a dónde poder trabajar.
Y eso, las bendiciones que le fue dada, o sea, milagros que el Señor ha permitido de estar mal, saber que tiene otra posibilidad de hacer algo no lícito, pero ella dice, no, me quedo acá, esfuerzo acá, y el Señor la premiaba. Y el Señor le traía esto, le trajeron el neceser, las cosas para el maquillaje, y ahí pudo avanzar para ese lado. Ahí pudo. Cosas sin esperar empezó. Yo te probé lo que así, necesitas. Sí, hoy yo re tranquila, descanso, espero en él, o sea, no me enloquezco porque yo sé, sí, capaz que hoy no tengo, pero en un segundo, Dios te sustenta. sí. O sea, no, Yo, por ejemplo, empezaron las clases. No le compré una mochila, no le compré... me alcanzó para un par de zapatillas nomás. Vino una amiga y me dice, Peti, dice, toma, acá vení, busca una mochila, una cartuchera y unas cositas que le compré a la Isa, dice, porque vos hiciste tanto por nosotros, dice, que yo le quiero dar esto a la Isa. Voy, ella tenía mochila nueva, cartuchera nueva, o sea, todas cosas así, viste, que pasan, vos decís, O si vienen de parte de Dios. de parte de Dios, sí, obvio. Jessica, y no me quiero totalmente. saltear una etapa. Ingresaste a la cárcel. Me imagino, como uno sabe, ¿no es cierto? Y no solamente como uno sabe que estuvo privado de su libertad, porque hoy el ambiente afuera de una cárcel se maneja con berretines, la ley del más malo, del más fuerte. Tuviste que entrar a una cárcel ya entrando siendo violenta Sí, y vos sabías que no te iba a encontrar con ninguna nena que se iba a portar bien ahí adentro. no. ¿Cómo fue ese comienzo de entrar en una cárcel? Y yo primero estuve en Rafaela 3 meses. Y bueno, ahí éramos 4, primero éramos 4, después 5, porque ahí van y vienen, porque es una alcaidía, ¿viste? Y la que entraba por causa mala, la hacíamos de todo. No era mala yo en ese momento. ¿Causa mala haberse metido con un hijo, una cosa así? Ujú, o mandarla a trabajar y todas esas cosas. Claro. Sí, le hacíamos de todo. O mandarla a prostituirse, porque Exactamente. Claro, es lo que sí, yo sí, vivía sí, dentro de la cárcel también. Eso, sí. No tenía derecho a nada, diríamos. Sí, le hacíamos de todo, le robábamos todo, le pegábamos, todo lo que se pueda ocurrir, ¿no? Como es. Bueno, en 3 meses yo incomunicaba a mi familia porque era pandemia también. Me traen al orden, acá en Rosario. Acá en Rosario. Estuve 13 días ahí en el orden, que ahí yo aprendí todo, yo no sabía nada lo que era. Tumbiar, diríamos, lo que Claro, era dentro de la pescar. cárcel. Yo tomaba mate con los chicos enfrente, pero bien educado, a mí no me faltaban el respeto. Con la paloma, Con paloma. pasaban el mate y así. Como que se entiende que una paloma dentro de una cárcel es de un pasaplato a otro pasaplato. Claro, esto con el era mate. de edificio a edificio, porque Edificio a edificio. enfrente estaban los chicos y yo estaba de Claro. este lado y todo así es ahí. Entonces me enseñaron a pescar, todas esas cosas cosas tumberas. Bueno, a los 13 días ya no aguantaba A más. porque sobrevivir, diríamos. Claro. También para matar los mosquitos tenía que prender papel. El espiral. Claro, papel. y me enseñaban a hacer los chicos de acá. Bueno, después a los 13 días me sacan, empiezo a patear puertas. Que me saquen, porque yo ya estaba aislada, hacía un montón, 3 meses ya hacía que venía. Que me saquen y me bajen a pabellón, porque no quería estar más encerrada ahí. Aparte que vos entrabas y te ponele para ir a bañarte, eran 3 segundos y te bañaba y te estaban apuntando. Y bañate rápido y dale, y te pegaban con el coso y listo. O sea, yo quería ir a un pabellón. Entro al pabellón. Pero ya no estaba mal el orden, ¿o sí? Eso en el orden fue. No, eso sí en el orden, pero en el pabellón también. Claro, entras en la cárcel en las 5, que está ahí. Ah, bueno, a las 5, sí. Claro. Ahora entiendo. Digo, porque el orden no tiene pabellón, lo que tiene es la cárcel de mujeres. Claro, sí. Entonces ahí me llevan ahí a las 5, que queda más para atrás, no sé cómo es, me llevan caminando, esposada, tenía que llevar todas las cosas vos y apuntándote, todo, o sea, una cosa de película que nunca pensé que iba a vivir. Claro, que solamente en las películas veía yo eso, que ponerte la mano acá atrás y andar desnuda por todos lados. Bueno, bajo
entro al 3, que era federal en ese tiempo, y ya me estaban esperando las chicas. Me estaban esperando porque había alguna santafesina que tenían contacto con los maridos, con el papá de la nena, bueno. Y ahí ya tenía teléfono, tenía tele, tenía todas las cosas que necesitaba, yo ya tenía. Lo único que no tenía era celda todavía, me ponen con otra chica. Después al tiempito sí, ya tenía mi celda con todo. O sea, acá Rosario es otra cosa, nada que ver a Santa Fe. A los 3 días yo tuve que pelear, apenas ingresé. Me tuve que hacer respetar, ¿viste? Porque, ¿cómo son las rosarinas? O sea, Atrevida. las rosarinas y las santafesinas, Sí, siempre hubo, chispa. lamentablemente, mira, yo creo, Chispa. yo hoy que lo puedo ver de otro lado y que participé en el año 99 y 98 en Coronda, que no había, Sí. estaban divididos las alas de los santafesinos y los rosarinos. Yo creo que eso vino bien del infierno porque era matarnos entre nosotros, al punto que, mira, te voy a decir una cosa, cuando se separan Santa Fe de Rosario, después ya empezaron a matarse entre los rosarinos y entre los mismos santafesinos, así que no existe el código. Esto es una mentira, yo siempre dije que el código tumbero de ahí adentro, que lo usa el preso y el guardia cárcel, es algo bien satánico, porque es para lastimar gente, es para matarnos entre nosotros. Claro. Y bueno, así que después pasaron un montón de cosas, muchísimas cosas ahí en Rosario. En esa pelea era pelea nosotros decíamos por el cajón, por la vida. No. Más tranquilo. Unos cachetazos, la última Claro. fue por eso. La última sí fue por la vida. Y sí. En realidad, ¿qué pasó? Yo... ¿Sabes por qué te pregunto esto? Para que las chicas que están viendo, y tanto en Rosario como en Santa Fe y a donde llegue, sepan que una cárcel no es como te lo muestra el marginal, que vení, que va a rancha conmigo, que está todo bien. Claro, lo que pasa que, a ver, por ejemplo, yo te hablo en esos códigos de ahí adentro. Si yo me dejaba pegar o me dejaba... iba a tener que gatear Sí. para alguna. Y yo no, con mi carácter no gateaba para nadie. O sea, yo era yo y moría así en la mía. Bueno, pero para que sepan las pibas que no es fácil adentro de una cárcel. No, que no es fácil. Es una verdugueada barra. O como- sea, yo he visto cómo le han pegado a chicas que... Pues si no, ¿por qué le pegan tanto? ¿Por qué? Pues si no, no le pueden pegar tanto entre todas. Entre todas así era impresionante. La maldad. Sí, es más, una vuelta por gritar, hacia enfrente, por gritar, yo no sabía con quién me estaba juntando, igual es mi amiga igual. Yo la quiero mucho a esa señora, que todavía está presa. Por gritar para el orden, se vinieron y nos dijeron, nos empezaron a decir de todo. Y la señora dice, vos te quedás acá. Y ya agarro y le digo, no, voy a salir yo. No, vos te quedás acá. Y ella sale y le empieza a decir de todo. Y me manda un mensaje en el cierre. Escuché a las 11 de la noche. A las 11 de la noche descargaron una metra. Acá. Y era todo por nosotras. Al otro día bajaban a pedir disculpas. A pedir disculpas. Corte que aplicaron mafia. Y cargaron una metra afuera de la cárcel. Claro, y ya a empezar a llegar mensajes. Claro. Y Claro. amenaza aplicando mafia, diríamos. Claro, que no Se metan tenían... con ustedes. No tenían que respetar. Yo sin saber quién era, porque yo, imagínate, de Santa Fe yo no conozco nada acá en Rosario. No sé quién, ahora sí conozco, por el tema de ahí adentro, pero no conocía nada. Bueno, después empezamos a agarrar la delegación. En realidad lo que nosotros éramos más justa éramos, no queríamos que le falten el respeto, o sea, yo de mi parte, no me gusta que le falten el respeto a las mujeres. A las mujeres grandes, ¿por qué le van a faltar el respeto? ¿Entendés? O a alguna injusticia yo siempre me metía que no. Sí. ¿Viste? Yo siempre fui así. Esa es la característica de ella, antes y ahora. Ahora para el lado bien, ¿no? Pero la justicia esa que antes pues, hacía macana, ¿no? Sí, lo hacía con su fuerza. Claro, pero en realidad siempre fue de ese corazón, ¿no? Corazón de querer proteger, de querer Claro. cuidar. Eso es Y ella. bueno, por es. algo dio también después la elegía. Dice, muchos son los llamados, un poco los escogidos. Y
creo que mujer con propósito no muere. Si Tal está cual. viva, no era como yo, no era porque éramos más hábiles o porque éramos más vivos, sino porque había un propósito. Hay un en tu vida. propósito, sí. Y bueno, y Dios te fue llevando, porque llegaste a la cárcel de Santa Fe, no sé cómo fue ese traslado. Y cuando, bueno, yo estaba delegando el pabellón 3 En Rosario. en Rosario. Ujú. Y obviamente... Expliquemos que delegado, pues yo casi todos mis años fui delegado. No es un beneficio, pero no es un beneficio. Porque son un montón de cargas de un montón de personas que si alguien lastima a alguien también cae sobre uno. Claro, en realidad y más que nada yo estaba, sí, protegiendo a las mujeres que no, porque eran malas, entonces a mí no me gustaba que sean así. O por hacer algún papel y hablar para allá, no es que yo era delegada y le faltaba el respeto a alguna, no. Igual sí, o sea, no me han peleado, no he peleado con Pero te has tenido muchísimas que parar de porque... mano. Sí, y bueno, cuando yo me sacan del pabellón, a mí acá, no me sacan, salgo sola, empiezan a tirar, empiezan a pagar para sacarme. Y ahí peleé con 15 peleé, a puñaladas. Me lastimaron, me pusieron 8 puntos en el brazo, 4 acá abajo, y yo también lastimé. Gracias a Dios, que yo digo que es gracias a Dios, que yo no encontré las puntas que yo tenía, porque hubiera pasado cualquier cosa, una causa interna. O sea, yo sola peleando con 15, sí, gracias a Dios, porque no las encontré. Porque podría haber matado a alguien y estarías presa de por vida y aparte hubiese lastimado a alguien. Mal, sí. Y claro, ese día estaban ahí las mías. Las 2 puntas mías estaban ahí. Y no estaban. No lo encontré. Y me pasaron una que no servía. Eso hoy en día lo veo que es gracias a Dios. Sí, porque si no yo hubiera lastimado mal. Ujú. Bueno, y ahí me llevan a Buzones. Y me... Son pabellones, celda de castigo, para que la gente sepa, porque hay gente... Claro, celda de castigo a Buzones. Y ahí me lleva traslado acá a la unidad 4. Y entro a la 4, la unidad 4. La unidad 4 sería... Acá en Santa Fe, ajá. Vos decís acá Santa Fe y nosotros como que Bueno. lo tenemos lejos por un lugar lejos. Como yo en Coronda, porque en Coronda para mí es lugar lejos. Claro. Coronda no es tan lejos. No. Y entro a la unidad 4 y ya me conocían a mí, porque son todas de Santa Fe. Claro. En la mayoría ya me conocía, así que entré ya conociéndome, ya me conocían todas. Ujú. Y Era mi lugar. era el lugar donde vos tenías que estar, pero bueno, también no sé si era mucho más tranquilo que la cárcel de Rosario Seguro. Sí, es mucho más tranquilo porque tienen más respeto las chicas. Mucho más tranquilo porque sí, se pelean como en toda cárcel, se pelean, pero no lastiman como lastiman acá. ¿Entendés? Igual sí, lastimamos, una vuelta lastimamos. Sí. Bueno, lo importante es que... Pero con gente que fue mala, ahí sí lastiman mal. Hay que defenderse. Claro, hay que defenderse. Claro. Más fuerte. Bueno, sí, uno lo vivió en persona y lamentablemente lejos de Dios uno se defiende como uno aprendió a defenderse en lo rústico, en la ley del más fuerte, en una selva, ¿no? Sí. Pero bueno, y aparte tampoco, esto lo hablo por mí, las autoridades a mí me han filmado mientras yo estaba peleando y para ver quién, y mostrar a ver quién ganaba, no es que ellos iban a parar la pelea, al contrario, siendo delegado de distintos pabellones de Coronda y otras cárceles, era yo el que muchas veces agarraba un poncho y trataba de que no se lastimen los pibes para que lleguen a muerte. También me pasaba lo mismo que a ella, no quería que mueran, pero bueno, lamentablemente en Coronda he visto muchas muertes. Pero fue el lugar que te llevó Dios para que lo conozca a él. Sí. Eso Sí, es sí. algo re importante también. Sí. Eso sí. Claro, porque yo estaba acá en Rosario y me buscaba, o sea, iba y yo me daba la vuelta, no quería saber nada, no quería saber Igual nada. de que Dios te llama con lazo de muerte, porque Dios te llamó con lazo de amor, a lo mejor con gente, y después te terminó llamando con lazo de aflicción. Fueron esas peleas, todas esas cosas que te pasaron. Sí, así que hasta que la conocí a Karina y
Y la empecé a escuchar, la empecé a escuchar. Y ahí me quedé. Sí. Sí, ahí me quedé y fue fantástico todo lo que pasa, todo lo que pasó. Empezó a trabajar el Señor desde ahí adentro porque no pelees, me decía ella, no pelees. Y yo agarraba y me sentaba en la punta de mi mesa y capaz que había un problema, entonces yo agarraba y me ponía a orar. Que ella siempre me dice, pues yo digo, ¿cómo oro? Y me dice, no, tenés que hablar con Dios, habla como si fuera. Entonces yo hablaba, y vos sabés que los problemas así me pasaban, así. Cuando por ahí. bajaste y empezó a haber problemas arriba o al Sí, revés. siempre me empezó a cuidar de todos los problemas, me empezó a cuidar ahí adentro. Ujú. Y es fantástico porque es así. Y hay una palabra que dice, viste, yo soy repetitivo de esa palabra porque la tomé para mi vida, porque bueno, yo tenía más bronca que Pinochet afuera, y era aferrarme a Dios o a la vieja vida rústica de cómo me tenía que defender yo, que dice que el que conspirare contra ti lo hará sin mí, delante de ti caerá, y que ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque esa es la herencia de los hijos de Jehová, y que toda lengua lisonjera que se levante en juicio, ¿por qué? Porque hay del infierno juicio que cae sobre tu vida, sobre mi vida, pero dice que Jehová cae sobre ese juicio y no llega a nosotros, porque Él está en nuestra defensa. Él es el que pagó ese A lo mejor precio. antes lo entendía un poquito más y después lo empecé a entender un poco más. Creo que ese versículo es tan profundo que lo vamos a seguir entendiendo por Y que yo mucho siempre lo estoy tiempo. declarando, todos los días. Totalmente, porque Porque es una guerra espiritual aparte también, no es solamente vivimos en algo físico que alguien te puede lastimar con una púa, con un arma. Claro. No, es una guerra espiritual, que esa palabra puede parar un arma, ¿no es cierto?, como puede ser una 9 milímetros, o como algo que se desate del infierno, una enfermedad o algo que pasa. Iniquidades también. Exactamente. Frena cosas que no teníamos que ver nosotros y no llega. O sea, ese versículo es pesadísimo. O sea que yo se lo declaraba muchas veces, cuando digo cambia mi vida, era un pabellón de ingreso, ¿viste? No era un pabellón, era cristiano pero de ingreso. Y yo a los chicos de distintos barrios de Rosario, una vez que llevan un tiempo, se iban en libertad, el único que quedaba preso era yo, y yo les decía, bueno, ninguna arma forjada contra ti. Y fue así. Ninguna arma, mirá que tenían muchos problemas los pibes estos, problemas de muerte. Y nadie los podía tocar. Ahora estaba el que se corría del camino de Dios, porque también dice, más vale no haberme conocido y haberme conocido que apartarte de mí. Y se apartaban de Dios, se apartaban de la cobertura de Dios. Lo mismo me lo digo a mí, de perseverar en el camino de Dios. Lo mismo te lo digo a vos. Y a mí. A todos. O sea, a todos. Porque es así. Es una cobertura que Dios nos da. Amén, amén. Y así que bueno, Dios te fue reeducando Sí, con la vida de Karina, ¿no? sí, a través de ella. Y yo cualquier cosita a ella voy, a ella. El otro día, bueno, igual yo no la quiero andar molestando, ¿no? Pero ponele, yo todavía no me acostumbré a estar en la calle. Y por ahí me siento triste y me voy a la iglesia cuando estoy triste. Me voy caminando hasta la iglesia. Porque en realidad nadie sabe lo que yo paso. Ella nomás. Pero en mi familia nadie sabe lo que yo paso. Y lo que pasaste aparte también. claro. Y me voy a la iglesia y salgo más tranquila, me renuevo, no pienso cosas malas. O sea, malas, porque sí, a veces... Los pensamientos malos siempre van a venir. El mismo barrio te lleva a que... que sí, ¿por qué? Claro. ¿Entendés? Porque me buscan todo el tiempo, pero bueno, yo no. Pero vos fíjate lo que hoy hablábamos en mi casa, que muchas veces se condena, ¿no?, a una criatura de 11, 12 años, bueno, los barrios de Rosario terribles, y sé que Sí. los de Santa Fe también. Y los de Buenos Aires también, y los de Córdoba también, porque hay una cultura narco, ¿no? Yo digo que una criatura de 11 años no es lo mismo que hace 25 años atrás, porque criarse con una persona que vende droga, otro que es un sicario, otro que anda robando, es un entorno tóxico, y las criaturas muchas veces lo único que pueden ver es que la salida laboral, o como sea, y más si está en consumo, es metiéndose, ¿no es cierto?, a robar, en el narcomenudeo. Y ese ambiente por ahí te quiere volver a atrapar de nuevo. Claro. Pero bueno, también vos dijiste que extrañaba.
llegó un momento que vos adentro de la cárcel, cuando cambiaste de vida, como que llegás a formar una familia con tus compañeras, con la gente que le agarra cariño. Sí. Sí, yo estuve mucho tiempo, yo salí las primeras semanas que yo salí, yo lloraba. Me sentaba, igual, hasta ahora mucho no duermo, pero me sentaba en mi patio y lloraba. Y las extrañaba porque decía, ¿dónde están las chicas? ¿Dónde están mis compañeras para tomar un mate? ¿Dónde están? Sí, o sea, todo el mundo afuera está haciendo sus cosas, su ritmo, y yo sola. Cada un mundo muy individual, que cada uno hace la suya y a nadie le importa nada. Claro. Y una persona tan protectora como es ella, porque si lo hizo en el momento que hacía las cosas mal, pero ella fue protectora. Y a eso quería llegar. Cuando vos hablabas de criarse alrededor de sicarios, de vendedores, al entrar a la cárcel me di cuenta que porque yo no tuve eso de estar cerca de personas, pero sí darme cuenta de que puedes tener un sicario al lado y que es re cariñoso y que te dio lo que nadie te dio. Cariño, momentos. Yo soy mucho de dar, mi lenguaje del amor es el tiempo de calidad. O sea, te voy a invitar a comer, te voy a invitar a tomar un café. Esa es mi forma de demostrarte que te quiero. Y ahí a veces yo necesitaba eso y lo recibís de personas que no lícitas, digamos. Que habían estado en la delincuencia. Claro. Hoy por hoy en la cárcel yo me considero amiga, de ella por supuesto, pero de otra que a mí me apasiona el corazón, me parte el alma cuando ella hace las cosas mal. Es como una hija, encima tiene la edad de mi hija, es como una hija. Y cada vez que hablo, es así. No puedo hablar de ella porque me hace mal, cuando hace las cosas mal y todo. Digo, esto es lo que debe sentir una madre. Lo que debe sentir una madre teniendo una hija ahí. Y ella por ahí cuando me abraza y es tan cariñosa y es tan necesitada de cariño, digo, ¿por qué no hay más gente que viene a visitar? ¿Por qué no hay más gente que trae el mismo Dios acá adentro? No ser luz acá adentro. Porque en realidad eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No tenemos que ser letrados. Tenemos que tener intimidad con el amado y eso llevar a la cárcel. Porque hay tanta necesidad y no son personas, vos decís, sicario, vendedor de droga, asesino. Entonces, y vos decís, wow, eso nunca estaría hablando hoy. O capaz que vos lo ves, ya tienen el arma puesta. No, son personas, a veces me hace ver la niña interior. La niña, hay una mujer, creo que no está, no me acuerdo si está, una chica, una mujer grande. Y una vez estoy entrando y cuando me estaban anotando se escuchaban los gritos que estaban peleando, así peleando pero de boca. Entonces le miro a la guardia cárcel y me dice, es tan terrible hoy, me dice. Y le digo, voy entrando y yo dentro mío voy orando y le digo al Señor, y veía que estaban esas dos mesas enfrentadas. Y yo dije, bueno, me voy por este costadito, después la saludaré. Y paso y cuando voy saliendo el Espíritu me dice, anda a saludarla. Entra vos si querés. No. Así que digo, no, digo yo, después la saludo, no, anda ahora. A la Virginia. No diga nombre, yo traté de no decir nombre. No importa. Entonces agarro, me voy por el medio y cuando ella me ve, estaba boqueando para acá, me ve y como diciendo, ¿qué quiere hacer esta? ¿Por qué se viene para acá? Cuando me voy acercando, me acerco para saludarla, ya sabía que tenía que saludarla, y frena lo que estaba diciendo así, gritándole a la chica, y yo la saludo. Todo obvio que ella sí. La saludo y le trago el saludo. Y en el oído le digo, está dura la mañana, ¿no? Le pongo yo. Y le doy un beso. Y ahí vi que se destrabó. Se quedó callada y no se peleó más. Pues sí, ¿qué me costó? Primero, bueno, obedecer a la voz del Espíritu, ¿no? ¿Qué me costó mi mañana? ¿Qué me costó mi hora? ¿Qué me costó venir a entregar el abrazo de Dios que quería para esa mujer? ¿Qué me costó? O sea, ¿por qué hay más necesidad de cambiar la historia de las personas? Si Cristo es el que cambia, no sos vos. Cristo no es una cárcel, otra cosa, no es la cárcel la que la cambia a la persona. Es Cristo el que pueda transformar una vida. Cristo es el que puede. ¿Y quién más el que tiene intimidad?
yo viví, el Señor me rescató, el Señor hizo una vida nueva en mí y todo eso. Bueno, hoy, ¿qué hago con todo esto? Ah, listo, vivo bien, cruzo de brazos, vivo con todo lo que el Señor me regaló y me prestó acá en la tierra y acá no pasó nada. Y digo, ¿y cuántas personas son una peti que nadie le vino a decir? Y dice, ¿quién puede decir que conoció a Dios si nadie le predicó? ¿Quién puede decir que si nadie lo ayudó, si nadie lo ayudó en un momento? ¿Quién puede decir que Dios existe si nosotros no somos quien le vamos a informar? Eso es la parte que nosotros no estamos entendiendo. Porque ustedes hablan de esto, que tenemos que defender, que esto, que el otro. Sí, lo viví con ella. Ella por ahí me ayornaba con el vocabulario, se reían con otra chica de ahí, que es la que yo digo que me hace llorar cada vez que hablo de ella, porque la amo realmente. Se reían porque me decían palabras tumberas y yo no entendía. Y se mataban de risa ella de mí, de que yo decía, pero para mí eso es otra cosa, bueno, cosas así. Y ellas me empezaron a enseñar esto. Pero en todo lo que ellas me enseñan, veo que, ahí tiene que entrar Dios. O sea, no veo el sicario, veo el niño que tuvo que agarrar un arma. Veo el niño que encontró en esa junta la familia que no tuvo. Veo familias destrozadas, pero para que esos niños tienen que criarse con una contención que no es la que estamos dando. Como sociedad, no hablo de sociedad como que otros tienen que hacer, no, nosotros. Todos. Nosotros. El Estado, Ella todos. con el testimonio que tiene, vos con el testimonio que tenés, tu familia con el testimonio que tiene, mi familia, con el testimonio, con el hecho de la vivencia que tuvimos en Cristo, ahí está la punta del hilo. No es que tenemos que saber, no es que tenemos que tener... Nosotros en la cárcel entramos, bueno, hoy 2 horas y media, antes eran 2 horas nada más que nos dejaba entrar, una vez a la semana. O sea, igual ir a los hospitales, igual... Y vos no sabés cómo las esperamos. Bueno, yo ya no estoy más, pero cómo esperamos los sábados que lleguen. Pero no solamente mi mesa, sino todas. Hoy viene Brazo Abierto, hoy viene la Cari. Y a mí me preguntan, Peti, hoy viene la Cari. Esa es la iglesia que nos vacuna para entrar. Sí. Igual, hermoso, brazos abiertos, porque Sí, la verdad, sí. es lo que se necesita. Y ahí en la 4 todas esperando el horario que Sí. lleguen, el horario de a la mañana o la siesta era. Una vez éramos a la siesta y ahora últimamente es a la mañana. Claro, y todas bajaban porque sabían que venían ellas. Aparte, siempre llevándoles algo y motivándolas. Y re contento, aunque sea así de chiquitito, Sí. ahí adentro es un montón, porque no es como acá en Rosario, allá hay mucha humildad, allá la gente no tiene, en Santa Fe no tiene la gente. Sí. La misma familia, vos la ves y puede estar cirugiando. Claro. No tiene la gente en Santa Fe. Igual hay muchas No chicas es acá el en mismo que acá. Rosario, en la cárcel de mujeres. Yo digo que hay muchas, en este momento lo están viendo, que hay muchas mujeres con propósito, que a lo mejor no lo saben o a lo mejor están en el servicio, porque, o como en la unidad 4, porque muchas veces lamentablemente, como decíamos antes, en esta parte quiero hacer un cierre, sí, hace 25 años atrás se podía decir hay oportunidad de trabajo, y hoy también, pero es distinto porque hay un ambiente que los come a los pibes, tanto del consumo como de la delincuencia. Se los come crudo, a los 10 o 11 años, en los barrios de las grandes ciudades, ¿no?, de Argentina y hoy de los pueblos también. Sí. Así que hoy el consumo, mira, yo voy a las cárceles de Piñero así, y el 65% no es que empezaron siendo, o el 70 o el 80, empezaron siendo delincuentes. Empezaron con el consumo y terminaron robando y vendiendo droga. ¿Qué pasa? Para Hoy consumir. atraviesa todo nivel social, Sí. no solamente a los barrios precarios, hoy No. atraviesa a nivel, Todo. nosotros abordamos de Rompiendo Cadena, personas que son multimillonarias y fueron atravesados, y el pibe cuando está en consumo, la piba cuando está en consumo, termina robando, vendiendo droga, lastimando, haciendo cualquier cosa. Así que bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Exacto. Después de tantos mensajes que dejaron, quiero que se enfoquen en uno, sé que dejaron un montón, pero quiero primero empezar con vos porque, y ahora sí, guerreras. Guerreras yo le digo al que lucha para salir, el que lucha para ayudar a otro, tanto sea de la delincuencia, la adicción,
o de la depresión, o de una enfermedad. A lo mejor hay una persona que está escuchando y tiene cáncer, hepatitis, y está luchando por su vida también, ¿no? Pero que Dios tiene esa herramienta para poder sanarla. Tal cual. Pero vos, bueno, a muchos jóvenes, chicas, que hoy a lo mejor se ponen a vender droga pensando que no le va a pasar nada. Y sabemos que a la vuelta de la casa la están esperando para matarla o para ir presa. Que bueno, hoy piensan a mí no me va a tocar, pero sabemos que a cualquiera le puede tocar. Sí. ¿Y con quién está la salida también? Sí, la única salida de todo es Dios, nada más, no hay otra salida, y perseverar en Él y esperar en Él, y no importa si hoy no tenés, el fruto lo va a ver y va a ser recompensado, y va a ser todo felicidad nomás. Con Dios es todo felicidad, no hay otra cosa. Vivís en paz, y la tranquilidad que te trae eso no tiene precio. Y lo que te vende, Karina, yo quería decir, lo que te vende el sistema que te decía antes, de vender droga, que no pasa nada, No, vender droga y... o robar, lo que sea. A ver, vender droga yo lo tomo como que yo nunca consumí, pero terminó siendo una adicción. Vender droga para mí fue una adicción a tener eso para tener mucha plata. Poder. Eso fue una adicción. Entonces, y no, yo conociendo el otro camino, el camino de Dios, prefiero estar 1000 veces en el camino de Dios. Por más que haya tenido, de que salí hasta el día de hoy, todas las tentaciones para así servida, no las quise y no las quiero. Aparte, como Prefiero... esto es camino de muerte y camino de cárcel. Tarde o temprano Exactamente. termina. Aparte, igualmente termina perdiendo todo. Todo lo que hiciste, todo lo que lograste, que era tuyo, no. A mí me quedó solamente una casa, que es la que yo hice con sacrificio y trabajando. Después perdí todo. Wow. Qué mensaje. Fue lo que te dejó Dios. Es la que Lo que hizo no fue, honestamente. esa parte. La que yo hice Honestamente. trabajando. Tal cual. Ujú. Después todo lo otro se perdió. Karina, El mensaje por este lado. dejaron un montón de mensajes, pero bueno. Una mamá, lo que sienta tu corazón. Más que nada el hecho de ver la necesidad que hay en poder contarle cada una nuestra historia. Nosotros tenemos un caso de una de las chicas que va con nosotros, que la hija falleció por consumo. Y eso hizo que cuando ella volvió, y las chicas estaban escuchando y todo, y va a volverle así, porque ya, no quería decir nombres, perdón. Va a volver, sí, porque ahora va a volver. Y una de las mujeres se largó a llorar y dijo, yo no sabía que el vender hacía que una hija de una madre podía morir. Por ahí el vender parece como que no consumo, me parece como que es un trámite. Bueno, es tu problema, vos consumís, punto, es tu problema. Pero este tema que nos pasó, que nos atravesó como grupo también, hizo que entendamos que esta historia nos atraviesa a todos. Que esta historia, bueno, del consumo también hay otros temas, pero esta historia nos atravesó a todos. Y el hecho de que el creer que esto no nos toca nos hace como indiferente a que todos tenemos que involucrarnos en lo que podemos. Yo, cuando me preguntan por qué voy a la cárcel, digo que porque había tanta necesidad fuera que yo no podía abarcar eso de que, bueno, podés hablar con un chico que está robando y cuando la atrapan, hey, pará, tenés otra vida, no podés. En cambio ahí en la cárcel se tranquilizan, se tienen que pagar ese precio, al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Vos tenés una segunda oportunidad. La cárcel no te la va a dar, porque vos salís y a veces salí aprendiendo cosas que no sabía antes, pero Dios sí tiene la segunda oportunidad. Y eso es por eso es que entro a la cárcel. Ese creo que, cosa de poder decir, acá yo
puedo caminar y puedo contarle, puedo pararme en una plaza y contarle a los que pasan. Pero en ese lugar hay personas que entienden, todos somos pecadores, pero que entienden que hicieron algo mal, que tienen que pagarlo. Y en ese momento es cuando entra el perdón de Dios. Porque por ahí cuando golpeas una casa y la persona, hasta la persona te puede decir, yo no tengo pecado, yo soy bueno, yo ayudo al prójimo, no necesito a ese Dios. Pero cuando vos te sentís ya en lo fondo del fondo y entendés que hay una salida y alguien viene y te la plantea, y no viene otro y te plantea que si entraste por venta de drogas podés salir de sicario, o si entraste de tal cosa podés salir de otra. O si entraste solamente por el consumo, porque algunos entraron por el consumo de ir a robar algo o ponerse a vender 20 bolsitas porque estaban manija del consumo. Y salís siendo sicario o haciendo otra cosa, o defendiéndote adentro. Y terminás haciendo cosas que no era, y vos decís, pero como ella dice, Dios permitió que no esté. Yo también creo eso, que no haya encontrado eso, porque si no hasta ahora estaría adentro, con temas de adentro. Y vos decís, pero tenías que defenderse. Y fue algo muy loco también cuando yo salí, cómo él me sacaba de los lugares donde yo no tenía que estar. Y la persona, sí. Primero me limpió todo mi entorno, lo limpió completamente. Y cómo él iba a pasar algo ahí y a mí me sacaba. Ajá. Sí, pero hasta el día de hoy me saca de todos los lugares. Sí, que yo no tengo que estar. Es una cosa que ella aprendió ahora, este último tiempo, que a mí me impacta, el hecho de que una vez había problemas ahí en la puerta de su casa, en el barrio, digamos, y estaban a los tiros ahí. Y ella me decía, me voy a salir porque le voy a decir que se vayan acá, que me molestan, qué sé yo. Digo, vos tenés que ser diferente. Actúa diferente a lo que vos eras antes. Bueno, ella me escucha siempre. Entonces, a la semana nos vimos de nuevo, nos vimos de nuevo. Y me dice, ¿sabes qué? Le digo, ¿qué tal el barrio? No, ¿sabes que otra vez se volvieron a pelear? Sí. Sí, yo agarré de la cama nomás, llamé el teléfono, policía, vengan que se están tiroteando en tal calle. Vinieron, lo limpiaron, ya está. Y yo de la cama nomás. Esa herramienta no la estaba usando. No estaba usando el poder llamar a la policía y decir, usted me tiene que proteger. Claro, es un montón eso para mí hacer. Claro. En contra de lo que el sistema... A nosotros nos enseñó el sistema que con la policía no teníamos que asociarnos. Claro. Que las autoridades eran malos, que esto, que lo otro. Y el hecho de poder usar, el poder usar el hecho de decir, vengan, se están tiroteando. Pues yo no tengo nada que ver, así que se están tiroteando en la puerta. Claro, porque antes yo tenía ese poder de salir igual a mi vereda y hacerlos callar a todos. Aplicarle mafia, diríamos. Hacerlos callar a todos y que se vayan. Lo tenía. Pero bueno, ese poder es momentáneo. Ese, claro. Y que te suma enemigo. No, y ya no. Aparte vos tenés tus hijos. No quiero ser. Sí, ya no. Esa Peti ya quedó atrás. Amén. No está más. Amén. Sí. Bueno, voy a brindar. Primero le damos la gloria a Dios, como siempre, y por sus vidas, por dos guerreras que Dios las juntó, no para que batallen juntas, y gracias a lo que Dios, no vamos a pensar como Dios, va a hacer con ustedes para poder ayudar a otras personas. Así que brindo por sus vidas. Gracias. Dios las bendiga. Dios te bendiga. Bendiciones. Justo a tiempo. Justo a tiempo terminamos. Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba, pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo, cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir, tú llegaste justo a tiempo hasta mí.